La vecindad siempre había tenido un aire de pobreza y abandono, pero en las últimas semanas algo diferente se había apoderado de sus rincones. El viento que solía traer el olor a tierra húmeda y ropa lavada, ahora arrastraba un hedor extraño, como si algo se estuviera pudriendo lentamente en algún rincón escondido. El barril del chavo, ese mismo en el que él siempre se refugiaba cuando lo regañaban o cuando no tenía a dónde ir, parecía más oscuro que nunca. Sus maderas, antes gastadas y húmedas, ahora estaban impregnadas de manchas rojizas que nadie podía explicar con claridad. Todo comenzó el día en que el chavo consiguió trabajo. Había llegado una carnicería nueva al barrio, y el dueño, un hombre regordete y sudoroso, con un mandil blanco que jamás se veía limpio del todo, necesitaba un ayudante barato. El chavo, con sus ojos grandes y hambrientos, se ofreció sin dudar. El carnicero lo aceptó con una sonrisa que mostraba dientes amarillos y separados. Vas a aprender rápido, chamaco. La carne es vida. Siempre que sepas aprovecharla. Le dijo el hombre, mientras afilaba un cuchillo largo que brillaba bajo la luz del local. El trabajo no parecía complicado. Limpiar, mover piezas de carne, y vigilar que los perros callejeros no se acercaran demasiado. Pero pronto empezaron las rarezas. Cada noche, después de cerrar, faltaban pedazos de carne. Filetes, trozos de costilla, cortes enteros. El dueño se rascaba la cabeza, murmurando con voz ronca. Esto no puede ser. ¿A dónde demonios se va la carne? El chavo lo miraba desde la esquina, con la cara manchada de grasa, pero sin decir una sola palabra. Sus ojos brillaban como nunca antes. Los días pasaron, y la vecindad comenzó a notar cambios. El chavo ya no pedía tortas de jamón. Tampoco lloraba de hambre. Más bien, parecía satisfecho, demasiado satisfecho para alguien que nunca tenía un centavo. Una noche, cuando la luna apenas iluminaba los techos oxidados, don Ramón salió a fumar un cigarro. Notó que el aire estaba impregnado de un olor insoportable, como carne rancia mezclada con sangre vieja. Se tapó la nariz, murmurando. Ah, caray. ¿De dónde viene este pestilente olor? El sonido parecía provenir del rincón donde estaba el barril del chavo. Al día siguiente, doña Florinda también lo notó. Salió con una cubeta de agua para trapear el pasillo, pero la detuvo una mueca de asco. ¡Cielos! ¡Qué horroroso olor!, exclamó llevándose la mano a la nariz. Kiko, siempre curioso, se asomó detrás de ella. Mamá. Parece que viene del barril del chavo. Doña Clotilde, que escuchaba desde su puerta, añadió con voz temblorosa. Ese olor es de muerte. Lo reconozco. Todos miraron hacia el barril, pero el chavo no estaba ahí en ese momento. Aquella tarde, cuando se reunieron don Ramón, la Chilindrina, doña Florinda, Kiko, doña Clotilde y hasta el profesor Girafales, que había llegado con su acostumbrado ramo de flores, el olor era tan insoportable que decidieron investigar. Don Ramón fue el primero en acercarse. Tragó saliva, apretó los dientes, y lentamente metió la mano dentro del barril. La madera estaba pegajosa, húmeda, y una sustancia espesa se le adhirió a los dedos. La sacó rápidamente, y lo que vio hizo que retrocediera tambaleándose. Sus dedos estaban cubiertos de carne desgarrada, masticada a medias, como si alguien con dientes torcidos y pequeños la hubiera triturado antes de escupirla dentro del barril. Sangre seca goteaba entre las astillas de madera. ¡Santa Madre de Dios!, gritó don Ramón. La Chilindrina, horrorizada, abrazó a su padre con lágrimas en los ojos. Papito. ¿Qué es eso? Doña Florinda palideció, tapando la boca de Kiko. No miren. No miren. El profesor Girafales, incrédulo, se inclinó para ver mejor. Con voz quebrada dijo. Esto es carne humana. Estoy seguro. El silencio cayó sobre todos. Nadie quería creerlo, pero la podredumbre era demasiado real. El hedor llenaba cada rincón de la vecindad, pegándose en la garganta, haciéndolos casi vomitar. Esa misma noche, el señor Barriga llegó con ñoño para cobrar la renta. Apenas entró al patio, arrugó la nariz. «¡Pero qué peste!», exclamó con asco. Ñoño, nervioso, se escondió detrás de él. «Papá. Yo no quiero estar aquí». El grupo, todavía reunido frente al barril, no sabía qué decir. Nadie se atrevía a señalar directamente al chavo, aunque todos lo sospechaban. De pronto, el niño apareció.
Sus pasos eran lentos, sus ojos brillaban en la penumbra. Llevaba la ropa manchada, como si hubiera estado manipulando algo húmedo y pesado. Cuando vio a todos alrededor de su barril, su expresión cambió. ¿Qué hacen?, preguntó con voz baja. Nadie respondió. El silencio era aún más aterrador que sus palabras. El chavo dio un paso más, mostrando una sonrisa torcida. Ese es mi barril. No deben meter las manos ahí. Don Ramón, con la voz quebrada, lo encaró. Chavo, dime la verdad. ¿Qué demonios estás escondiendo en tu barril? El niño los miró a todos, uno por uno. Y entonces, con un tono casi juguetón, dijo: es mi comida. La Chilindrina gritó. Doña Clotilde hizo la señal de la cruz. Kiko rompió a llorar, escondiéndose detrás de su madre. El aire se volvió insoportablemente pesado. Nadie se atrevió a moverse, pero en el fondo de sus corazones todos comprendieron algo terrible. El hambre del chavo, esa hambre eterna que siempre había definido su existencia, al fin había encontrado saciedad. Pero a un precio impensable. Y esa noche, mientras la vecindad intentaba dormir con el olor a carne podrida impregnado en las paredes, los ojos del chavo brillaban en la oscuridad, vigilando, esperando. Porque su hambre apenas comenzaba. El hedor no se fue. Al contrario. Con cada noche que pasaba, la vecindad se impregnaba más del olor a sangre seca y carne descompuesta. Era un aroma que se metía en la piel, que no desaparecía ni con agua ni con jabón. Los vecinos comenzaron a cerrar puertas y ventanas, pero aún así, al dormir, se despertaban ahogados, como si una sombra invisible los asfixiara. El barril del chavo seguía ahí, silencioso, oscuro, como una boca abierta esperando tragar. Nadie se atrevía a tocarlo de nuevo. Ni siquiera don Ramón, aunque la Chilindrina insistía. Papito, ese barril me da miedo. Quiero que lo quites de aquí. Cállate, hija. Contestaba él, sudando frío. Si lo tocamos de nuevo, a saber qué encontramos. Doña Florinda comenzó a murmurar entre dientes que todo era culpa del muerto de hambre ese. Kiko lloriqueaba constantemente. Y doña Clotilde, con los ojos hundidos por el insomnio, aseguraba haber visto al chavo salir de noche, con algo pesado entre los brazos, rumbo a un callejón cercano. Lo vi. Juro que lo vi. Decía con voz temblorosa. Llevaba un bulto envuelto en trapos. Goteaba rojo. Pero nadie quería escucharla. La verdad, aunque estaba frente a ellos, era demasiado aterradora. La primera desgracia ocurrió 2 noches después de que descubrieran la carne dentro del barril. Era medianoche. La Chilindrina había salido al patio en puntillas, buscando agua porque no podía dormir. La luna iluminaba apenas, y el silencio era tan espeso que podía escucharse el crujido de las maderas podridas de los techos. De pronto, un ruido metálico la hizo detenerse. Un cuchillo arrastrándose contra el piso. Giró lentamente la cabeza hacia el barril. Estaba vacío. El chavo no dormía dentro. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra pequeña y encorvada apareció detrás de ella. La niña apenas alcanzó a gritar. Papito. El chillido desgarrador retumbó en la vecindad. Don Ramón salió corriendo de su cuarto, descalzo, con el corazón latiéndole en la garganta. Encontró a la Chilindrina tendida en el suelo, los ojos abiertos de par en par, con una mano temblando todavía. Su cuello estaba rebanado, la sangre brotaba como un río oscuro que manchaba las baldosas del patio. A unos metros, el chavo, con las manos empapadas de rojo y los dientes marcados en la carne de su mejilla, lo observaba como un animal salvaje. No, mi hija, gritó don Ramón, arrodillándose. El resto de los vecinos se despertó con los gritos. Doña Florinda salió tapándose la boca al ver la escena. Kiko, detrás de ella, chillaba como un cerdo. Mamá, tengo miedo. El profesor Girafales, pálido, murmuró con voz apenas audible. Ese niño no es humano. El chavo no huyó. Se quedó ahí, mirándolos con la cara bañada en sangre. Sus ojos brillaban con una intensidad inhumana, y cuando habló, lo hizo con un tono que mezclaba inocencia y crueldad. Tenía hambre. El caos estalló. Don Ramón trató de abalanzarse sobre él, pero el niño se escurrió como una rata, trepando al barril y desapareciendo dentro. El hombre metió la mano hasta el fondo, gritando, pero lo único que sintió fue humedad, restos pegajosos y frialdad en la madera. El chavo ya no estaba.
Los vecinos lloraban, gritaban, se abrazaban. El cuerpo de la Chilindrina permanecía en medio del patio, con la sangre formando charcos que parecían sonreír en formas retorcidas. Doña Clotilde, con los ojos fuera de sí, gritó. Se los dije. Ese niño está poseído. Ese barril es su guarida infernal. El señor Barriga, que había llegado esa noche para dormir en la vecindad junto con Ñoño, miraba todo con el rostro desencajado. Su hijo lloraba sin control, aferrado a sus piernas. No puede ser. No puede ser. Balbuceaba el hombre gordo. Esto es una locura. Doña Florinda, temblando, alzó la voz. Tenemos que llamar a la policía, inmediatamente. Pero el profesor Girafales negó con la cabeza, con una expresión de horror. No. Nadie nos va a creer. ¿Qué les diremos? ¿Que un niño devora carne cruda y se esconde en un barril maldito? El silencio los golpeó otra vez. Y entonces, desde dentro del barril, resonó una risa. Era infantil, chillona, pero cargada de un eco grave, casi demoníaco. ¿Quieren jugar conmigo? Susurró la voz del chavo desde las profundidades de la madera. La noche fue interminable. Nadie durmió. El cuerpo de la Chilindrina fue cubierto con sábanas viejas, mientras don Ramón permanecía junto a ella, llorando en silencio. Sus manos temblaban tanto que no podía encender un cigarro. El barril permaneció inmóvil, pero la sensación de que algo los observaba desde dentro era insoportable. Nadie quería acercarse, pero tampoco podían apartar la vista. Al amanecer, con los primeros rayos del sol, el olor volvió a intensificarse. Ahora no solo era putrefacción. Había un aroma metálico, fuerte, como sangre fresca mezclada con tierra. Doña Clotilde se aferraba a un crucifijo, repitiendo oraciones. Doña Florinda lloraba abrazada a Kiko. Ñoño no paraba de pedirle a su padre que lo llevara lejos. Y don Ramón, con el rostro desencajado por la pérdida de su hija, se levantó finalmente, con los ojos rojos de furia. No me importa si es el chavo. No me importa si es un demonio. Gruñó. Lo voy a matar. Sus palabras resonaron en el patio como una sentencia. Y en ese instante, el barril se movió. Solo un ligero temblor al principio. Pero después, la madera crujió, las tablas parecieron inflarse, y una mano pequeña, cubierta de sangre seca y uñas astilladas, se asomó lentamente por el borde. El chavo salía de nuevo. Y esta vez, no parecía dispuesto a esconderse. El silencio de la madrugada se quebró con un sonido seco. El barril del chavo se sacudía, como si algo dentro golpeara con todas sus fuerzas para salir. Los vecinos, aterrados, retrocedieron hasta pegarse contra las paredes de la vecindad. Don Ramón, con los ojos enrojecidos de ira y dolor por la muerte de la Chilindrina, se adelantó. Tenía una barra de metal oxidada en las manos, encontrada entre los escombros del patio. Sal, maldito engendro. Rugió con la voz quebrada. No te me vas a escapar, desgraciado. La madera del barril crujió una vez más, y entonces, lentamente, el chavo emergió. Su rostro estaba cubierto de sangre seca y fresca, sus dientes manchados con fibras de carne que colgaban aún entre ellos. Sus ojos ya no parecían los de un niño. Eran pozos negros, brillando con un odio y un hambre que no podían pertenecer a un humano. Con voz chillona, dijo. ¿Por qué lloras, don Ramón? Yo solo quería compartir. La Chilindrina sabía dulce. La barra de metal tembló en las manos de don Ramón. Sus lágrimas le nublaban la vista, pero el odio lo mantenía firme. Cállate, maldito. Te voy a partir en dos. Se lanzó hacia el chavo, levantando la barra con toda la fuerza de la desesperación. El niño, sin embargo, se movió con una rapidez antinatural. Se deslizó bajo el golpe, como una sombra, y se aferró a la pierna de don Ramón con una fuerza imposible para alguien tan pequeño. Un crujido seco resonó en el patio. El chavo había mordido con brutalidad, arrancando un pedazo de carne del muslo de don Ramón. La sangre salió disparada en un chorro oscuro, pintando las paredes y el suelo. ¡Ah, ah! Gritó don Ramón cayendo de rodillas, retorciéndose de dolor. Los demás vecinos observaron paralizados. Doña Florinda chillaba con Kiko en brazos, mientras doña Clotilde murmuraba entre oraciones incoherentes. El señor Barriga abrazaba a Ñoño, quien lloraba histéricamente.
El chavo levantó la cabeza, masticando el pedazo de carne aún sangrante, y sonrió con los labios manchados de rojo. Está dura. Pero rica. Don Ramón, con el último hilo de fuerza, intentó golpearlo con la barra, pero el niño lo esquivó de nuevo, moviéndose como una alimaña. Se lanzó sobre su pecho y, con las manos pequeñas pero afiladas como garras, comenzó a desgarrar. Las uñas atravesaron la piel del hombre, hundiéndose en el abdomen, sacando vísceras húmedas y brillantes bajo la luz mortecina. El grito de Don Ramón fue tan desgarrador que hizo eco en toda la vecindad. El chavo hundió el rostro en el cuerpo abierto, arrancando pedazos de carne que devoraba con ansias animales. El sonido de huesos crujiendo y carne, desgarrándose hizo que doña Florinda vomitara en el pasillo, mientras Kiko gritaba desesperado. Que alguien lo detenga, por favor. Pero nadie se atrevía a moverse. El profesor Girafales, aunque pálido como un cadáver, dio un paso adelante. «Basta ya», gritó con voz temblorosa, alzando las manos. «Esto no es un niño, es un monstruo». El chavo levantó la cabeza del cuerpo de Don Ramón, con los labios chorreando sangre y órganos colgando de sus dientes. Lo miró fijamente, ladeando la cabeza como un perro curioso. «¿Y tú? ¿Quieres jugar también, maestro?». Ese tono inocente, infantil, heló la sangre de todos. Don Ramón dejó escapar un último suspiro, un gemido ahogado que se perdió en la madrugada. Su cuerpo quedó inerte, abierto en canal, con el estómago vacío. El chavo se levantó despacio, con las manos resbaladizas de sangre, y extendió los brazos como si quisiera abrazar a todos. «Ahora tengo más fuerzas. Y sigo teniendo hambre». El señor Barriga, sudando y temblando, dio un paso atrás arrastrando a Ñoño. «No. No podemos quedarnos aquí. Hay que salir de esta maldita vecindad». Doña Florinda gritó entre sollozos. «La puerta. Abran la puerta, rápido». Corrieron hacia la salida, pero al llegar, la encontraron cerrada con cadenas oxidadas que nadie había visto antes. Era imposible que estuvieran allí. El portón nunca había tenido candados tan pesados. El profesor Girafales empujó con todas sus fuerzas, pero no cedió ni un centímetro. «Estamos atrapados», exclamó con desesperación. Doña Clotilde, aferrada a su crucifijo, murmuró. «El barril. Él controla todo desde ese barril. Esto ya no es un simple niño». El chavo comenzó a caminar hacia ellos, despacio, arrastrando los pies ensangrentados. Cada paso dejaba una huella oscura en las baldosas. «¿Por qué huyen?», preguntó con tono de reproche. «Todos ustedes son mi familia. Y yo solo quiero que me acompañen. En mi barril». El grupo retrocedió hasta la esquina más alejada del patio. El miedo era tan fuerte que el aire se sentía espeso, como si no pudieran respirar. Kiko sollozaba, Ñoño gritaba pidiendo a su madre que no estaba allí, y doña Florinda estaba al borde del colapso. El profesor Girafales apretó los puños. «Si no hacemos algo, nos va a matar a todos». «Entonces mátalo tú», gritó doña Florinda, fuera de sí. «Haz algo, por el amor de Dios». El chavo soltó una carcajada aguda, agrietada, que resonó en todos los rincones de la vecindad. «Nadie puede matarme. Yo no muero de hambre nunca más». Su silueta pequeña, ensangrentada y monstruosa, avanzaba bajo la luz pálida de la luna, y los vecinos comprendieron, en ese instante, que no había escapatoria. La vecindad había dejado de ser su hogar. Ahora era su prisión. Y en ella, el chavo era el verdugo. El cuerpo destrozado de Don Ramón aún yacía en medio del patio, un recordatorio sangriento de lo que acababa de ocurrir. Nadie se atrevía a cubrirlo. Nadie se atrevía siquiera a acercarse. El silencio era opresivo, apenas interrumpido por los sollozos de Kiko y Ñoño, y los murmullos de doña Clotilde rezando sin cesar. El profesor Girafales, con la voz quebrada pero tratando de imponer calma, dijo: «Escúchenme. Si entramos en pánico, todos vamos a morir. Tenemos que mantener la calma y organizarnos». «¿Organizarnos?», gritó doña Florinda, con el rostro desencajado y lágrimas corriendo por sus mejillas. «Acabamos de ver cómo devoró a Don Ramón como un perro. Ese niño está maldito». El señor Barriga, sudando a chorros, apretó los hombros de Ñoño, que lloraba desconsolado. «No podemos quedarnos aquí parados. Tenemos que encontrar una salida. Aunque tengamos que trepar por las paredes». Todos miraron hacia arriba.
Los muros de la vecindad parecían más altos que nunca, ennegrecidos, como si se hubieran estirado en la noche. Un viento helado soplaba desde arriba, pero era como si una fuerza invisible les impidiera siquiera intentarlo. Doña Clotilde levantó el crucifijo con la mano temblorosa. Ese barril. Es un portal. Él no es un niño, es algo que vino de ahí. La vecindad está atrapada bajo su voluntad. El eco de una risa chillona se oyó desde algún rincón. No venía del barril esta vez, sino del pasillo oscuro. ¿Me están buscando?, dijo la voz del chavo, arrastrada, burlona. Los vecinos se agruparon en medio del patio, formando un círculo. La tensión era insoportable. La luz de la luna se filtraba entre las tejas, pero las sombras parecían moverse por sí solas. De repente, un objeto salió volando desde la oscuridad. Era una zapatilla ensangrentada. Cayó justo a los pies de Kiko, que soltó un grito. «Mamá, nos va a matar». Unos pasos rápidos, como de niño corriendo, resonaron en el techo. Luego, un golpe seco sobre la tierra detrás de ellos. El chavo estaba jugando con ellos, cazándolos como animales. El profesor Girafales tomó un palo roto de escoba y lo levantó como si fuera un arma. «No tengan miedo. No se lo demuestren». «Cállese», gritó doña Florinda, fuera de sí. «No entiende que estamos condenados». Fue entonces cuando la desgracia cayó sobre ella. El chavo apareció de un salto desde el techo, cayendo justo detrás de doña Florinda. Con un movimiento rápido, le hundió los dientes en la garganta. El chorro de sangre salió disparado, bañando la pared y a Kiko, que gritó histérico. «Mamá ahora». El profesor Girafales se lanzó sobre el niño monstruoso, golpeándolo con el palo de escoba, pero el chavo soltó a doña Florinda y lo empujó con una fuerza descomunal, haciéndolo volar varios metros hasta chocar contra la pared. El palo se partió como si fuera de papel. Doña Florinda cayó de rodillas, con las manos en el cuello destrozado. Sus ojos se nublaron mientras trataba de respirar, pero solo salía un burbujeo de sangre. Sus dedos temblorosos se mancharon de rojo antes de desplomarse en el suelo, muerta. El grito de Kiko fue tan desgarrador que heló la sangre de todos. Se arrodilló junto al cuerpo de su madre, sacudiéndola. «Mamá. No me dejes, mamá. Despierta». El chavo, con la boca ensangrentada y los dientes aún goteando, sonrió. «Ahora sí me siento lleno. Pero todavía hay más de dónde elegir». El señor Barriga, con lágrimas en los ojos, abrazó con fuerza a Ñoño. «Tenemos que escondernos. Ahora». Corrieron hacia las habitaciones, cerrando las puertas con lo que podían. El patio quedó en silencio, salvo por los pasos pequeños del chavo, que resonaban como gotas de agua. El profesor Girafales, jadeando y con sangre en la frente por el golpe, se levantó como pudo. «Tenemos que resistir hasta el amanecer. Quizá entonces este maldito pierda poder». Pero doña Clotilde lo miró con los ojos vidriosos, abrazando su crucifijo como si fuera lo único que la mantenía viva. «No. No entienden. Él ya no es un niño. El amanecer no lo detendrá. Porque ahora la vecindad es suya». Dentro del cuarto de doña Florinda, Kiko sollozaba sin control, repitiendo entre gemidos: «No quiero morir, no quiero morir». Ñoño estaba igual, escondido bajo una mesa, mientras su padre lo acariciaba intentando darle consuelo. El profesor Girafales entró al cuarto, cerrando la puerta tras de sí. «Tenemos que trazar un plan. Tal vez si lo atrapamos entre todos, podamos». No terminó la frase. Afuera, en el patio, se escuchó un arrastre de garras sobre las baldosas, seguido de una risa corta y chillona. «Los estoy oliendo», canturreó el chavo. «Huelo su miedo. Y me gusta». El aire se volvió irrespirable. Los sollozos de Kiko y Ñoño resonaban como campanas de advertencia. Nadie sabía a quién escogería el monstruo como su próxima presa. De pronto, la puerta tembló. Una mano pequeña y sangrienta se deslizó por debajo, arañando la madera. La risa del chavo estaba pegada al otro lado. El profesor Girafales puso el cuerpo contra la puerta para mantenerla cerrada. «No lo dejen entrar. Sujétense». El señor Barriga ayudó, empujando también. Kiko y Ñoño lloraban a gritos. Pero entonces, el silencio cayó otra vez. La presión contra la puerta desapareció. El profesor Girafales, jadeando, preguntó: «¿Se fue?». Una gota cayó desde el techo.
Era sangre. Antes de que alguien reaccionara, el chavo se dejó caer desde el agujero del techo, directamente dentro del cuarto. Sus ojos brillaban como carbones encendidos en la penumbra. Los gritos retumbaron en la vecindad, mientras el niño monstruoso se lanzaba sobre ellos con una ferocidad inhumana. El grito de Kiko desgarró el aire cuando el chavo cayó desde el techo como una bestia hambrienta. La sangre de su boca salpicó las paredes, y el olor a hierro impregnó la habitación. Sus ojos brillaban en la penumbra, y en su rostro había una sonrisa torcida, grotesca, imposible de asociar con un niño. El profesor Girafales reaccionó primero, empuñando el pedazo de palo de escoba que aún tenía. Se interpuso entre el chavo y los demás, temblando, pero decidido. «Atrás, demonio. No vas a tocar a nadie más». El chavo ladeó la cabeza, curioso, y murmuró con voz chillona. «¿Por qué me dices demonio, si soy tu alumno?» Entonces se lanzó. El profesor intentó clavar el palo en su cuerpo, pero el niño lo esquivó con una agilidad antinatural. Se aferró a su brazo y, con una mordida brutal, le arrancó carne hasta el hueso. El profesor gritó, soltando el arma, mientras la sangre chorreaba sin control. «Papá», chilló Kiko. No sabía si llamar así a su madre muerta, al profesor o simplemente llorar de pánico. El señor Barriga, desesperado, empujó al monstruo con todo su peso. El impacto logró separarlo del profesor, y el chavo cayó contra la pared, riendo. «Eres blandito, como gelatina», dijo con burla, lamiéndose los labios manchados. Ñoño lloraba bajo la mesa, pero en cuanto vio a su padre enfrentarse a la criatura, salió arrastrándose. «No, papá, no lo enfrentes. Nos va a matar». El chavo lo escuchó. Sus ojos se clavaron en Ñoño, brillando como cuchillas. «Ñoño», canturreó, arrastrando la voz. «Tú siempre comías mucho. Ahora me toca a mí». Con un salto bestial, cayó sobre él. El señor Barriga intentó cubrir a su hijo, pero fue inútil. El chavo hundió sus uñas en el abdomen de Ñoño y comenzó a desgarrar. Los chillidos del niño llenaron la habitación, mezclados con la voz de su padre suplicando. «No, por favor. Lleva mi vida, pero no la de él». El profesor Girafales, aún sangrando, trató de apartar al monstruo, pero el chavo giró la cabeza hacia él con los dientes clavados en el cuerpo de Ñoño. Mascaba carne mientras sonreía, como si disfrutara del dolor que causaba. Ñoño dejó de moverse después de unos segundos, su pequeño cuerpo desangrado entre los brazos de su padre, que gritaba desgarrado, abrazándolo. «Hijo, despierta, hijo, por favor». El chavo se limpió la boca con el dorso de la mano. «Ya no tiene hambre nunca más. Como yo». El silencio se apoderó de la habitación. Solo se escuchaban los sollozos del señor Barriga, abrazando el cuerpo sin vida de su hijo, y el llanto histérico de Kiko. El profesor Girafales estaba recargado contra la pared, con la mirada perdida y la sangre goteando de su brazo mutilado. Doña Clotilde, que hasta entonces había permanecido rezando, se levantó de pronto con los ojos desorbitados. «Esto no puede seguir así», chilló, alzando el crucifijo. «Tienes que volver al infierno del que saliste». Se abalanzó sobre el chavo, intentando ponerle la cruz en la frente. El niño retrocedió por un segundo, con una mueca extraña, pero luego comenzó a reír con fuerza. «¿Crees que me asusta un palito con un hombre muerto?». De un manotazo, le arrancó el crucifijo y lo lanzó contra la pared. Se oyó un crujido. Los dedos de la anciana se fracturaron en el golpe. Ella gritó de dolor, cayendo de rodillas. El chavo la rodeó lentamente, mirándola como un gato mira a un ratón. «Bruja del 71. Ahora sí te voy a acompañar a tu casa. Pero en pedacitos». El profesor Girafales, jadeando, intentó ponerse de pie. «Corran. Salgan del cuarto». Doña Clotilde, a pesar del dolor, obedeció y se arrastró hacia la puerta. Kiko la siguió, empapado en lágrimas. El señor Barriga aún no se movía, abrazando a Ñoño sin aceptar la realidad. El chavo, entretenido, no los detuvo. Dejó que salieran, como si disfrutara del juego. Luego se volvió hacia el hombre gordo, que lloraba desconsolado sobre el cadáver de su hijo. «¿No me agradeces?», preguntó con tono burlón. «Ahora no tendrás que gastar tanto en comida». El señor Barriga alzó la cabeza, con los ojos inyectados de sangre y el rostro desencajado. «Monstruo. Te voy a matar».
Trató de levantarse para abalanzarse sobre él, pero el chavo ya lo esperaba. Con una fuerza que no correspondía a su tamaño, lo derribó de espaldas y se sentó sobre su pecho. Sus manos pequeñas comenzaron a apretar el cuello del hombre con una fuerza implacable. Los ojos del señor Barriga se desorbitaron mientras pataleaba, tratando de apartarlo. Pero el niño reía, apretando cada vez más. No llores. Pronto verás a Ñoño de nuevo. Un último crujido y todo terminó. Afuera, en el pasillo, doña Clotilde y Kiko escuchaban los últimos sonidos de la lucha. Los golpes, los jadeos, y luego el silencio. Después, solo el eco de una risa infantil. El profesor Girafales salió tambaleando, cubierto de sangre. Ya no quedan muchos. Kiko se abrazó a él, llorando. Por favor, maestro, sálvenos. Doña Clotilde, con la mirada perdida, susurró. No hay salvación. Él se va a comer a todos. Este lugar ya es suyo. El eco de pasos pequeños se escuchó acercándose desde la habitación. Pasos lentos, seguros, seguidos de un arrastre húmedo. El chavo apareció en el marco de la puerta. Llevaba los labios manchados de rojo, la ropa empapada en sangre y pedazos de carne colgando de sus manos. Su sonrisa era tan amplia que parecía partirle la cara en dos. Ahora estamos solos. Como siempre quise. El aire se volvió helado. Nadie podía moverse. La cacería aún no había terminado. El aire de la vecindad se había vuelto irrespirable. Cada pared, cada ladrillo, parecía sudar sangre. El suelo estaba cubierto de manchas negras, y el olor a carne podrida era tan denso que los sobrevivientes tenían náuseas constantes. Quedaban 3. Doña Clotilde, Kiko y el profesor Girafales. Cada uno destrozado a su manera. La anciana estaba con los dedos fracturados, sosteniendo el crucifijo roto contra su pecho. Sus ojos vidriosos revelaban que apenas sostenía la cordura. El profesor sangraba por el brazo mutilado, respirando con dificultad, pero aún se mantenía en pie, decidido a proteger lo poco que quedaba. Kiko, con la ropa manchada de la sangre de su madre, apenas podía dejar de llorar. Su llanto era un eco agudo en la madrugada, un llamado de atención imposible de silenciar. El chavo, de pie en el umbral, los observaba. Su cuerpo cubierto de sangre parecía más pequeño que nunca, pero sus ojos negros brillaban como carbones encendidos. Ahora sí estamos en familia. Dijo con voz cantarina. Podemos jugar hasta que amanezca. El profesor Girafales levantó un ladrillo suelto del suelo, alzándolo como un arma. No vamos a dejar que sigas. El niño rió, mostrando los dientes manchados. Siempre dices eso. Pero nadie puede detenerme. Se lanzó primero contra Kiko, que gritó con todas sus fuerzas. El profesor logró interponerse, golpeando al chavo en la cabeza con el ladrillo. El golpe resonó con un crujido seco, pero el niño solo retrocedió unos pasos, tambaleándose. Luego comenzó a reír, más fuerte que nunca. Eso dolió. Chilló, limpiándose la frente, de donde escurría sangre espesa. Ahora me toca a mí. Se abalanzó sobre el profesor, derribándolo al suelo. Sus pequeñas manos arañaban el pecho del hombre, desgarrando la carne como cuchillas. El profesor luchó con todas sus fuerzas, pero la pérdida de sangre lo debilitaba. Doña Clotilde, desesperada, se arrojó encima del chavo, intentando arrancarlo de su víctima. Con su crucifijo roto, trató de clavarlo en su espalda. En nombre de Dios, vuelve al infierno. El niño gritó, un chillido agudo que hizo vibrar las paredes. Por un instante pareció dolerle, pero luego giró el cuello de una forma antinatural, como si no tuviera huesos, y la miró con una sonrisa deformada. El infierno está aquí. Y tú me lo trajiste. Con una fuerza brutal, empujó al profesor contra el suelo y saltó hacia la anciana. La derribó con un zarpazo y, sin dudarlo, le hundió los dientes en el rostro. El crujido de huesos quebrándose retumbó como un trueno. Doña Clotilde chilló, pero pronto se convirtió en un gorgoteo. Su cara quedó reducida a una masa sangrienta. Kiko lo vio todo. Gritó hasta que la voz se le quebró, paralizado por el horror. El profesor, con su último aliento, se levantó tambaleante y empuñó el ladrillo otra vez. «Corre, Kiko. Corre». Pero la salida seguía cerrada con cadenas imposibles de romper. La vecindad estaba sellada como una tumba. El chavo se irguió sobre el cuerpo destrozado de doña Clotilde, chorreando sangre.
Caminó hacia ellos con calma, como si supiera que ya no quedaba esperanza. El profesor reunió toda la fuerza que le quedaba y lanzó el ladrillo directo a la cabeza del niño. El impacto fue brutal. La sangre salpicó, y el cuerpo pequeño cayó de espaldas. El silencio llenó el patio. Por un momento, pensaron que quizá lo habían detenido. Pero entonces, un sonido horrible rompió la calma. Risas. Risas que no venían de un solo lugar, sino de todas partes. Desde el barril, desde los techos, desde las paredes. Era la risa del chavo multiplicada, como un eco demoníaco. El cuerpo en el suelo comenzó a convulsionar. Se levantó lentamente, la cabeza colgando hacia un lado, rota en un ángulo imposible. Los ojos negros ardían como brasas. ¿Creyeron que podían matarme?, dijo con voz deformada, que ya no parecía la de un niño. Yo soy hambre. Y el hambre nunca muere. Con un salto, se abalanzó sobre el profesor. Esta vez no hubo resistencia. Hundió los dientes en su garganta, arrancando carne y cartílago en una orgía de sangre. El cuerpo del maestro se sacudió, pataleó, y finalmente quedó inmóvil. Kiko cayó de rodillas, temblando, con la mirada perdida. Ya no quiero jugar. El chavo se acercó despacio, con los labios goteando. Se agachó frente a él y lo miró a los ojos. Su sonrisa era amplia, macabra. Pero yo sí. El grito de Kiko se escuchó por última vez en la vecindad antes de que el silencio absoluto lo devorara todo. Al amanecer, la vecindad estaba desierta. No quedaba rastro de los vecinos, salvo manchas de sangre en las paredes y trozos de carne seca sobre el suelo. El barril estaba en su lugar, como siempre, silencioso e inmóvil. Un grupo de niños pobres pasó por la calle esa mañana, mirando curiosos hacia adentro. Uno de ellos señaló el barril. Miren, ahí vive un niño. ¿Lo conocen? Desde dentro, se escuchó una risita suave. Sí. Yo soy el chavo. ¿Quieren jugar conmigo? Y los niños, inocentes, se acercaron al barril. El hambre del chavo nunca terminó. Solo cambió de víctimas. La vecindad, desde entonces, quedó marcada por un silencio que los vecinos del barrio aún recuerdan. Un silencio roto, a veces, por una risa infantil que se cuela entre las paredes, incluso décadas después. Porque el chavo siempre se sale con la suya. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te...